bienvenidos. Son las eras geológicas. Mi nombre es Jason Steven Willis González. Mi compañero Cristian Vargas participará más adelante. Primero que todo, vamos a definir qué es una era geológica. Una era geológica es una unidad geocronológica formal de la escala temporal geológica que representa el tiempo correspondiente a la duración de un eratema. Un eratema es la unidad cronoestratigráfica equivalente que comprende todas las rocas formadas en este tiempo. Las eras son una de las divisiones mayores del tiempo geológico. Son subdivisiones de los eones y se dividen a su vez en periodos. El primer periodo que encontramos es el periodo precámbrico. Es el periodo geológico más largo, y en la Tierra se formó, estabilizó y aparecieron los primeros organismos vivos. Ocupa el 80% de la historia de la Tierra y abarca desde hace unos 4.600 millones de años hasta hace unos 580 millones de años, es decir, 4.000 millones de años. El eón precámbrico se divide en tres eras: la era zoica, la era arcaica y la era proterozoica. La primera es la era zoica. Azoico significa sin vida, periodo en el que la Tierra se transforma en una bola incandescente hasta un planeta con núcleo y corteza. Durante millones de años la Tierra era una bola de gases y partículas girando alrededor del Sol. La teoría más compartida es que la Tierra se fue formando por acreción o agregación de la materia circundante, cuando se estaba formando el sistema solar. Es decir, la Tierra, debido a la acción de su fuerza de gravedad, atraía hacia sí misma la materia que lo rodeaba. Al mismo tiempo, la Tierra era visitada por asteroides que al chocar con ella aportaban nuevos materiales y una gran energía calorífica por el efecto del impacto. La segunda es la era arcaica. La corteza se fue enfriando y se formaron las primeras rocas ígneas y metamórficas. La actividad volcánica seguía siendo muy intensa, lo que motivaba a que grandes masas de lava saliesen al exterior y aumentasen al enfriarse y solidificarse el espesor de la corteza, mientras que por encima se formaba una capa de gases. La atmósfera, compuesta por elementos como el hidrógeno, metano, amoníaco y CO2, pero carente todavía de oxígeno. En las erupciones, a partir del oxígeno y del hidrógeno se generaba vapor de agua, que al descender por la atmósfera se condensaba, dando origen a las primeras lluvias. Al cabo del tiempo, con la corteza más fría, el agua de las precipitaciones se pudo mantener líquida en las zonas más profundas de la corteza, formándose los mares y océanos, es decir, la hidrosfera. Una vez preparado el escenario, con la litosfera, el agua, la atmósfera, el aire, la litosfera y la tierra, y el fuego del núcleo como fuente de energía y movimiento, se inició un periodo de evolución química que culminaría con la formación de las primeras células procariotas, dando comienzo a una nueva etapa evolutiva. Por otra parte, un elemento muy importante y de gran influencia en nuestro planeta es la Luna. Hay varias hipótesis de cómo surgió. La más extendida es la del gran impacto. Según esta teoría, hace unos 4.500 millones de años, en los albores de la formación terrestre, un cuerpo de tamaño de Marte chocó contra la joven Tierra y como resultado se formó nuestro satélite, cuya materia es mezcla de los dos mantos de ambos cuerpos, la Tierra y el planeta. Este choque produjo la inclinación del eje terrestre con respecto a la eclíptica, lo que provocó las estaciones terrestres a lo largo del año, con las importantes consecuencias en muchos seres vivos que este hecho conlleva. La era proterozoica. Tiempo de vida inicial. Se forma la célula eucariota. Proterozoico significa tiempo de vida inicial. En los océanos primarios, como un ambiente cálido y húmedo, ya algunas moléculas complejas habían conseguido unirse para formar los primeros organismos, principio de la vida, surgiendo las primeras células procariotas, algas verdes azules y bacterias. Las algas verdes azules son organismos capaces de sintetizar elementos necesarios para su crecimiento, a partir de moléculas muy simples y energía solar, liberando oxígeno a la atmósfera, es decir, son capaces de producir la fotosíntesis. La proliferación hizo posible que nuestro planeta se fuera enriqueciendo en oxígeno y se fuera formando una capa de ozono, lo que permitió hace unos 1.800 millones de años el siguiente gran paso evolutivo, el nacimiento de la célula eucariota. Las células eucariotas son las células de animales y plantas propiamente dichas. Son células que cuentan con un núcleo rodeado de una membrana y están perfectamente adaptadas al oxígeno. La atmósfera se transformó
y los océanos se estabilizaron, aunque seguían sucediendo grandes catástrofes, como glaciaciones y en menor frecuencia impactos de meteoritos que provocaron grandes extinciones biológicas. La actividad volcánica seguía siendo muy intensa en América y surgió la cordillera de los Hurones en Canadá. La superficie terrestre estaba agrupada en un gran continente denominado Pangea. La segunda gran era que encontramos es la era paleozoica. A la era paleozoica se le denomina también era primaria, que significa vida antigua. El Paleozoico es una era de tránsito entre unas formas de vida todavía primitivas, como son los invertebrados, a los vertebrados, y de la vida exclusivamente en el mar a la conquista de la tierra por parte de animales y plantas. Los invertebrados se diversifican. En los primeros millones de años en el que la vida estaba limitada al mar, imperaban las medusas, gusanos, moluscos, los caracoles y los corales. Hace aproximadamente 430 millones de años aparecieron los primeros vertebrados. Se trataba de peces cuyo cuerpo estaba cubierto por una especie de coraza ósea. En este periodo brotaron los primeros vegetales terrestres, como helechos y coníferas. La atmósfera alcanza los niveles actuales de oxígeno. Aparecieron los insectos y los vertebrados comienzan la conquista de la Tierra con los anfibios y los reptiles. A nivel geológico se registra una gran actividad. El supercontinente Pangea I, formado al final del Proterozoico, se separa. Las tierras emergidas tenían el aspecto de islas rodeadas por mares someros, más o menos dispersos alrededor del Ecuador. Algunas de estas islas eran América del Sur, Laurentia y Gondwana, que comprendía África, Sudamérica, Australia, Antártida, India y parte de Asia. A lo largo de esta era se produce un nuevo acercamiento y posterior choque de todas estas masas continentales para formar un nuevo supercontinente denominado Pangea II. Esta era también se divide en varios periodos. El primero de ellos es el periodo cámbrico. En los mares poco profundos que rodeaban estos supercontinentes se produce una verdadera explosión de vida, la llamada explosión cámbrica. De este periodo surgen casi todos los grandes tipos principales de invertebrados y aparecen los primeros animales pluricelulares, que tenían partes duras y exoesqueleto, como las conchas y los caracoles, así como los moluscos cefalópodos. Son también muy característicos los trilobites, extinguidos en la actualidad. En el reino vegetal, las plantas predominantes eran las algas en los océanos y los líquenes en la tierra. Su enorme proliferación contribuyó al aumento del oxígeno en la atmósfera terrestre, que alcanzó el 10% de O2. Segundo periodo es el Ordovícico. Los mares se retiran dejando grandes áreas descubiertas. Los continentes se acercan unos a otros y se elevarán montañas. Se produjo una intensa actividad volcánica. Aparecen animales que poseen una estructura anatómica precursora de la espina dorsal, los primeros vertebrados y los corales. Los animales más grandes fueron unos cefalópodos, que eran moluscos, que tenían un caparazón de unos 3 metros de largo. La vida comienza una tímida conquista de las tierras emergidas con los briófitas. El siguiente periodo es el silúrico. La vida siguió su aventura en tierra, bajo la forma de animales parecidos a los escorpiones y de plantas simples, llamados xilófitas, una especie de pteridófita o helecho, que tenía un sistema vascular para la circulación de agua, aunque carecía de raíces y los tallos y las hojas todavía no estaban diferenciados. La atmósfera alcanza un 21% de oxígeno, como en la actualidad. Los pteridófitas, que incluyen a los helechos y algunas plantas similares, son plantas vasculares que no tienen semillas. Hace unos 400 millones de años se da la orogenia caledonina, con la formación de cordilleras a ambos lados del Atlántico actual. Pasamos al Devónico. La edad de los peces. Predominaba el clima cálido y abundantes lluvias. Los peces se adaptaron tanto al agua dulce como al agua salada. Entre ellas había algunos tiburones primitivos, peces acorazados y dimnos. Los dimnos eran peces provistos de un principio de pulmón, con el que podían respirar aire cuando el agua se secaba y arrastrarse con sus aletas hasta encontrar otro lugar,
donde volver a humedecer su piel. De estos extraños peces evolucionaron probablemente los antepasados de los anfibios. También había corales, estrellas de mar, esponjas y trilobites, así como el primer insecto conocido. Los anfibios conquistaron la Tierra hace unos 370 millones de años. Las plantas se hacen más complejas, con raíces, tallos y hojas, pero todavía sin flores, por lo que se producen por esporas. Se desarrollaron las plantas leñosas y a finales del Devónico lo hicieron otras plantas terrestres, tales como los helechos y helechos con semillas. Colas de caballo y unos árboles escamosos aparecen en los primeros bosques. Siguiente periodo es el Carbonífero. Los dos grandes supercontinentes, la Eurasia y Gondwana, van convergiendo hacia la formación de la segunda Pangea. Es un periodo de fuertes movimientos de la corteza terrestre. Se alzó el fondo de los mares y se originan cadenas de montañas por plegamientos de las capas externas de la corteza terrestre. El clima varía según zonas del planeta, mientras en unas se producen glaciaciones importantes, en otras el clima es húmedo y cálido, lo que fomentó zonas pantanosas. Los animales terrestres más notables fueron una especie de lagartijas anfibias que provenían de los dimnos. Entre los grandes organismos marinos predominaban un grupo de tiburones, los estraciontes. En las zonas pantanosas diversas plantas terrestres comenzaron a diversificarse y a aumentar de tamaño. Las pteridofitas, plantas vasculares que no tenían semillas, eran las plantas dominantes con licopodios en forma de árbol. Equisetos, helechos y unas plantas que se han extinguido llamadas semillas de helecho. En la segunda parte del Carbonífero los anfibios se extendieron. En este momento, cuando la vida realiza una nueva conquista, nacen los reptiles, primeros vertebrados que vivían solo en tierra, hace unos 325 millones de años. Se desarrolló la membrana amniótica que permite la vida independiente del agua a los animales. Siguiente periodo es el Pérmico. Surgieron dos tipos de reptiles, unos semejantes a los lagartos, completamente terrestres, y reptiles semiacuáticos lentos. De entre todos los reptiles fueron un pequeño grupo, la pteriodontita, los que dieron lugar a los mamíferos. La vegetación de este periodo es muy abundante, estaba constituida sobre todo por helechos y coníferas.